Hola, bienvenido a este video. Mi nombre es Nailet Pinto y en esta oportunidad te voy a enseñar a realizar una imitación animada utilizando PowerPoint. Yo en este caso voy a trabajar una imitación de Baby Shower y bueno, vamos a empezar. Ya yo tengo abierta mi página de PowerPoint con la que voy a trabajar. Ya yo creé el archivo, le coloqué un nombre y lo tengo aquí grabado en mi pantalla. Entonces voy a darle un clic, arrastro y voy a eliminar lo que serían estos cuadros de texto que no lo voy a utilizar. Después me voy a ir a la pestaña Diseño, voy a elegir tamaño de diapositiva, personalizar tamaño y voy a colocar las medidas aproximadas que voy a utilizar. Serían medidas como para hacer una invitación en formato vertical, como para un teléfono celular, un teléfono móvil. Voy a colocar el ancho de 12 centímetros por un alto de 21 centímetros. Voy a darle a aceptar, le voy a dar a asegurar ajuste y automáticamente me va a configurar el tamaño de mi diapositiva, cómo la voy a trabajar. Voy a colocarle un fondo a esta diapositiva porque esta la voy a utilizar como para la entrada de nuestro video. Entonces voy a colocar el fondo, voy a darle clic derecho, formato de fondo, me va a aparecer esta ventana, voy a elegir relleno con imagen o textura, me voy a dar la opción insertar, voy a elegir desde un archivo, automáticamente me va a abrir en esta carpeta donde yo tengo todas las imágenes que voy a utilizar en este video. Pero si no, vas a ir a buscar tu carpeta y la ubicas. Yo te aconsejo que crees todo por carpeta. Cada vez que vayas a crear un video, un imprimir, un diseño, lo que vayas a realizar, los tengas organizados por carpeta. Entonces, es mi consejo en este video. Así que bueno, vamos a seguir. Le voy a colocar un fondo, voy a elegir este, le voy a dar insertar. Ahora voy a agregar otra diapositiva, nueva diapositiva, elijo y le voy a cambiar relleno con imagen o textura, le voy a dar insertar desde un archivo y voy a colocar otro fondo. Le voy a dar insertar y ya tengo mi fondo de esta diapositiva. Voy a agregarle una forma, voy a darle insertar, forma, voy a elegir esta, tiene las puntas curvas. Estos son detalles que estoy haciendo, ya la parte de hacer las animaciones ya te la voy a explicar, pero necesito hacer algunos ajustes primero. Le voy a dar quitar en la pestaña formato, contorno de forma, voy a eliminar el contorno. En relleno de forma voy a elegir la opción cuentagotas y voy a copiar un color de lo que tengo aquí en el fondo para trabajar con la misma escala de colores. Ahora me voy a agregar en la pestaña insertar imágenes. Voy a agregar algunas imágenes como para decorar lo que es la invitación. Aquí lo que hice fue irme a la pestaña insertar y agregar algunas imágenes como para decorar lo que sería mi invitación. Ahora voy a empezar a agregarle texto. Me voy a ir a la pestaña insertar, cuadro de texto y voy a colocarle un texto. Con el cuadro de texto seleccionado, en la pestaña inicio, voy a centrarlo. Voy a cambiar el tamaño para que se vea un poco más. Voy a elegir el color del texto, voy a darle la opción cuentagota y voy a elegir, por ejemplo, el color del osito. Siempre uso el cuentagota para trabajar con los mismos colores, creo que ya lo dije antes, pero lo voy a volver a repetir. Voy a cambiar el tamaño y voy a elegir una fuente. Voy a ir con la fuente seleccionada, me voy a ir a la opción formato y lo que voy a hacer es ponerle una sombra, es como para que resalte. Son cosas opcionales. Si ya sabes manejar PowerPoint, bueno, estos son detalles que son opcionales, pues. Ahora voy a insertar otro cuadro de texto para agregar otro texto adicional. Voy a centrarlo. Voy a cambiar la fuente. Y en este caso, bueno, voy a colocarle un color como gris. Voy a elegirlo de aquí de la paleta que me trae. Voy a insertar otro cuadro de texto.
La fuente que estoy utilizando se llama Return to Sender. Es una fuente que yo instalé en el computador, así que no la trae el paquete Office, por si acaso tienen alguna duda. Entonces, bueno, ya yo tengo aquí creado esto. Vamos a hacer lo que serían las primeras animaciones. Yo quiero que esto haga como un efecto de cortina, lo tengo en algunos de mis videos que realicé en PowerPoint, entonces lo que voy a colocarle es en esta diapositiva, en la segunda diapositiva voy a darle transiciones y voy a elegir la que me dice cortinas y hará este efecto. Aquí tenemos una vista previa. Pero para eso tengo que tener creada la primera diapositiva, la transición la va a hacer en la segunda, o sea que no voy a hacer la transición en la primera diapositiva, sino en la segunda. Para eso creé una vacía con un fondo bonito. Entonces ahí ya yo tengo mi primera transición. Aquí le voy a dar después de 0 segundos. Aquí también a todas le voy a colocar un tiempo después de 0 segundos. Ya después que tú estés haciendo tu diapositiva, tú vas a tomarle el tiempo, vas a aprender a manejar un poco lo que son las escalas de tiempo, pero yo hasta el momento lo utilizo así y me funciona bastante bien. Entonces otra cosa que quiero hacer es como que esta se mueva, pues que haga como un recorrido como que estuviera volando. Eso lo voy a hacer seleccionando la imagen, me voy a ir a las animaciones, primero lo que voy a hacer es colocar mi panel de animación para poderlo trabajar mejor. Es la forma que a mí más me sirve. Voy a quitar esto que por lo pronto no lo voy a utilizar. Ok, tengo el panel de animación. Ahora voy a agregarle una animación. Lo voy a hacer como en transición, pues no en entrada. Voy a elegir más trayectoria de animación y voy a elegir esta, que lo voy a aceptar. Entonces, aquí se ve una pequeña flecha, ¿verdad? El punto verde significa de dónde inicia y el punto rojo hasta dónde llega. Entonces, yo lo que voy a hacer es mover mi imagen un poquito. Puedo seleccionar solamente esta flecha y jugar con esto, con el movimiento. Entonces, lo vamos a probar así. Le vamos a dar reproducir desde para ver el efecto. Ahí viste cómo va quedando. Otra cosa que yo también modifico estoy trabajando ahora en el panel de animación. Es elegir la velocidad y cuándo va a iniciar esa animación. Vamos a elegir en opciones de efecto. Voy a irme a la opción intervalo y voy a darle que inicie con la anterior. La duración le voy a dar que sea una duración un poco más lenta. Aquí dice que son 2 segundos, le voy a dar 3 segundos. Aquí puedes jugar con lo rápido o lento que quieras que se muevan las imágenes o los textos. Y le voy a dar a aceptar. Yo también me gusta agregarle algún efecto para que siempre tenga movimiento a la imagen y tú tengas como unos destellos. Yo voy a darle, por ejemplo, la insertar y voy a agregar una forma. Vamos a agregarle, por ejemplo, estas formas que tienen, estas estrellas que tienen 7 puntas. Este es algo que podemos hacer. O lo puedes agregar con una imagen cualquiera. Lo voy a colocar en color blanco y le voy a quitar el contorno. Voy a copiar y pegar. Voy a duplicar varias de estas. Ya las tengo seleccionadas. Ahora lo que yo voy a hacer es agregarle un efecto para que me dure durante toda la animación. Voy a ir a agregar animación. Voy a ir a más efectos de énfasis. Voy a colocar aquí intermitente. Ellas harán como que estuvieran brillando y le voy a dar aceptar. Voy a seleccionar y voy a elegir que inicie con la anterior. Pero aquí voy a modificar donde está este punto. Están todas seleccionadas, por eso es que se ve esta franja. Voy a darle opciones de efecto y voy a elegirle en intervalo. Voy a decir que dure un segundo porque sea rápido, pero en repetir voy a decirle que dure
hasta el final de la diapositiva. Yo quiero que ella se repita y haga ese efecto hasta que cambiemos de diapositiva. Entonces ellas van a estar brillando siempre durante toda la animación. En este caso, bueno, le voy a subir hacia arriba porque quiero que el movimiento sea primero el de ella y después el otro. Sin embargo, todas van a reproducirse al mismo tiempo porque todas están al mismo tiempo, pero estas van a dejar de hacer el movimiento hasta que pase a otra diapositiva. Ahora con el texto seleccionado, selecciono mi texto, voy a darle agregar animación y le voy a dar efecto más que todo de énfasis. Voy a darle una onda y él hace este movimiento, lo vemos mucho. Entonces yo lo que voy a darle un clic y voy a darle opciones de efecto. Lo puedo elegir por letra, lo puedo decir todo de una vez. Vamos. Puedo elegirle atenuar. Atenuar es lo que va a hacer que cuando termine el movimiento, él va como que a cambiar un poco el color. Lo podemos hacer. Vamos a darle más color. Y voy a elegir un color suave que esté relacionado con lo que estamos trabajando. Vamos a buscar este. Lo voy a aceptar. Podemos agregarle un sonido, pero yo lo voy a dejar hasta ahí. Aquí vamos a hacerlo un poquito más lento, un segundo. No quiero que repita. Vamos a darle los efectos. Le voy a dar todo una vez, aceptar. Okay. Vamos a cambiarle opciones de efecto para que no lo haga de una vez, sino que lo haga por palabras. Vamos a darle a aceptar. Y queda de esta manera. Vamos a darle que este efecto salga después del anterior. O sea, quiero que esto se ejecute después del anterior. ¿Cuál es la primera que se va a ejecutar? Bueno, el movimiento de la cigüeña. Entonces el siguiente movimiento sería este. Luego vamos a trabajar lo que sería este en honor. Vamos a elegir en animaciones, agregar animación. Vamos a elegir un tambalear. Entonces yo le voy a dar aquí en esta flechita, siempre la doy ahí, en las opciones de efecto. No le voy a atenuar, no le voy a dar más nada, solamente voy a elegir el intervalo. Voy a darle que sea un poquito más lento, de 2 segundos. Y que se ejecute después del anterior. El nombre, bueno, vamos a elegir el nombre, agregar animación. Vamos a darle efectos de énfasis. Esto ya lo puedes ir probando con calma y vas viendo cómo te va quedando. Yo lo estoy haciendo así porque también si me enfoco a explicar cada cosa, el video se va a hacer muy, muy largo. Pero si vas viendo, hay muchas opciones que podemos aplicar. Y tratar de utilizar efectos que no utilicen todo el mundo como para que tu imitación sea más profesional y no se vea tan sencilla, pues. Entonces, bueno, vamos a seguir. Vamos a poner el reflejo, vamos a ver cómo se va viendo. Este me gusta mucho, le voy a dar a aceptar. Le voy a dar clic derecho y le voy a dar que inicie con la anterior para que la diapositiva no sea tan lenta, que inicie cuando inicie en honor a y también empiece a ejecutarse ese. Le voy a dar clic y le voy a dar opciones de efecto. Le voy a dar intervalo, le voy a dar que lo haga un segundo, que no repita. Básicamente cuando vamos a trabajar aquí, yo lo que modifico es el intervalo de tiempo y, o sea, yo siempre lo que más modifico es el intervalo de tiempo, cuánto quiero que dure, si quiero que sea rápido o lento, si quiero que inicie con la anterior o que inicie después de la anterior, que es lo que yo utilizo aquí en el inicio. Y en repetir, por ejemplo, en el caso de las estrellas o imágenes que parecen como destellos, como efectos como que brillan, que es lo que uso cuando hacen esos efectos brillantes, también le doy repetir hasta la siguiente diapositiva. Es lo que más utilizo, el inicio, la duración y donde dice la opción repetir. Es lo que yo más utilizo. Le voy a dar a aceptar. Entonces vamos a ver cómo va quedando nuestra diapositiva. Yo voy a dar un clic y le voy a dar reproducir todo para que veas los efectos que va a ejecutar. Y básicamente ya hizo su movimiento, pues. Ahora vamos a agregar otra diapositiva para seguir agregando nuestra información. Voy a darle inicio, nueva diapositiva, voy a elegir nueva diapositiva, voy a darle clic derecho, formato de fondo, voy a elegir relleno con imagen
insertar desde un archivo y voy a elegir otro fondo. Vamos a elegir este, a ver. Vamos a elegir este, insertar. Ahora voy a agregar una forma. Voy a quitarle el contorno, dejarla color blanco. Voy a colocar un texto. Voy a irme a la pestaña insertar imágenes. Voy a elegir algunos diseños para decorar. A este le voy a agregar animación. Voy a irme a agregar animación, más efectos de énfasis. Voy a elegir tambalear, aceptar. Voy a modificar las opciones en opciones de efecto. Voy a elegir intervalos. Voy a darle que lo haga con la anterior. En este caso no hay ninguna anterior, pero siempre elijo con la anterior. En la duración le voy a dar que sea medio y en repetir le voy a dar que repita hasta el final de la diapositiva. Como te dije, siempre modifico, lo que más modifico es el inicio, la duración y el repetir. Tú puedes probar las demás opciones, pero yo utilizo eso. Le doy a aceptar y aquí me monta la vista previa de lo que estamos haciendo. Aquí a este le voy a cambiar el formato para que no quede todo mayúscula, le voy a cambiar el color. Para que no quede este espacio tan vacío, voy a irme a la pestaña insertar imagen y voy a agregar otra imagen. Agregar este, le voy a dar insertar y lo voy a colocar. Es cuestión para que no quede tan vacío la imagen. Ahora vamos a agregarle también detalles al texto para que tenga movimiento. Me voy a ir a las animaciones, le voy a dar agregar efectos de animación y le voy a dar efectos de énfasis y voy a revisar alguna que me guste. Agregar efecto, voy a modificar en este punto lo que ya hemos mencionado anteriormente. Voy a darle opciones de efecto, voy a darle en intervalos, voy a darle iniciar con la anterior, le voy a dejar muy rápido, no le voy a dar repetir y le voy a hacer por letra, le damos a aceptar. Okay. Listo, vamos a seleccionar este y vamos a darle también que inicie con la anterior y no al hacer clic. Entonces vamos a seguir viendo. Podemos agregarle más efectos, más detalle. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a agregar otra diapositiva donde vamos a colocar los datos. Insertar nueva diapositiva. Les voy a dar clic. Vamos a repetir ya cosas que ya hemos realizado. Voy a cambiar el color de fondo. Ya tengo esta pestaña. Le voy a dar relleno con imagen. Voy a insertar desde un archivo. Voy a elegir otro fondo. Vamos a elegir este al azar. Sí, vamos a elegir este. Ahora voy a darle insertar, voy a darle imagen, voy a elegir este marco, lo voy a dar insertar, la voy a acomodar en mi diapositiva. Aquí se me ocurre agregarle una forma, vamos a darle forma, para que no quede el espacio tan vacío. Y le voy a quitar el contorno y voy a rellenarlo con cuenta-gota eligiendo uno de los colores que tiene este fondo. Entonces aquí vamos a poner algunos textos que necesito para completar mi invitación y hacerle llegar a los invitados. Vamos a darle insertar, vamos a agregar algunos detalles. En este caso, ¿verdad? Como estoy usando pocas imágenes, entonces yo puedo hacer es copiarla y pegarla. O sea, puedo seleccionar la imagen, le voy a dar inicio, la voy a copiar, me voy a la siguiente diapositiva, le doy pegar y automáticamente se me viene la imagen y adicional se me viene el efecto que está utilizando, o sea, la animación y evito estar haciendo copia y pega. Este es en el caso de que, por ejemplo, en esta estoy utilizando muy poquitas imágenes, muy pocos efectos, entonces me serviría hacer eso porque me ahorro mucho tiempo. Entonces también estoy tratando de explicarte todo paso a paso con más detalle para que lo puedas utilizar al máximo y le saques el máximo provecho a esta herramienta. Voy a darle, en este caso quiero hacer lo mismo, voy a copiar el texto, darle clic derecho y lo voy a pegar aquí. Ese es para evitar estar copiando y ya deshacer que me copié lo que no era. Para estar evitando copiando cada momento lo mismo, entonces yo
Vamos a hacer eso. Entonces, este texto, vamos a ver cómo es el efecto que hace. Si no me sirve, lo puedo cambiar. No me gusta ese efecto para este, entonces lo voy a darle clic y lo voy a darle quitar. Ahí le estoy quitando el efecto al texto, pues la animación. Ahora vamos a agregarle un efecto, agregar animación, más efecto de énfasis. No sé si has notado, pero casi todo lo que he utilizado en esta imitación son efectos de énfasis. Pero puedes trabajar con todos los efectos de entrada, de salida. Entonces yo ahorita estoy trabajando con puros efectos de énfasis. Voy a elegir que esto se haga iniciar con la anterior para que no espere. Y vamos a agregar el resto de los datos de nuestra invitación. Bueno, aquí lo que hice fue colocar los textos para cuándo sería la invitación, o sea, la fecha, el horario y dónde se realizaría. Coloqué también, copié esta cigüeña con su efecto y la copié de este lado para completar mi invitación. Ahora lo que voy a hacer es agregarle animaciones a nuestros textos. Voy a elegir este primero, le voy a dar animaciones, voy a elegir agregar animaciones, efecto de énfasis. Le voy a dar aceptar y voy a elegir que se ejecute después del anterior. Voy a elegir la fecha y voy a elegir otro efecto. Voy a darle a aceptar, aquí voy a elegir que este también se realice, pero que inicie con lo anterior. No voy a modificar más nada, solamente eso. Voy a elegir el mes. Voy a agregar otro efecto de énfasis. Tambalear. Voy a aceptar y voy a elegir que se realice con lo anterior. O sea, estos tres se van a realizar automáticamente al mismo tiempo, pero son diferentes efectos. El horario, voy a buscar otro efecto de énfasis. Voy a dar aceptar, voy a darle un clic y voy a darle opciones de efecto. Voy a darle intervalo y voy a darle que se realice después del anterior. O sea, después que se hagan los movimientos de estos textos, se va a ejecutar el siguiente movimiento. Voy a hacerlo muy rápido, no lo voy a dar a repetir. Y lo voy a hacer por palabra. Okay. A este texto le voy a dar otro efecto. Iluminar. Le voy a dar a aceptar y voy a decir que se realice después del anterior. Ya vamos a darle a reproducir todo para ver cómo va a quedar nuestro video. Bueno, estamos terminando nuestro video, falta agregarle el audio y agregarle algunas transiciones a nuestra diapositiva. Entonces vamos a copiar esto, duplicar, clic derecho duplicar para que quede al final y vamos a agregarle algunas animaciones. Voy a elegir esta transición, esto lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer ahora es la transición. Ya lo hicimos en la primera diapositiva para que hiciera el efecto de cortina. Entonces vamos a agregarle transiciones a nuestra diapositiva para que cuando cambie de diapositiva tenga algún efecto. Aquí podemos elegir la que más nos guste adicional. Por ejemplo, esta que dice, vamos a buscar un ejemplo. Por ejemplo, esta que dice cubrir. Cuando tú eliges una, automáticamente puedes modificar aquí otros efectos. Te dice que lo hagas desde arriba, desde la izquierda, desde abajo. O sea, puedes jugar con estas opciones que te da. La mayoría de las transiciones tienen estas opciones adicionales que puedes modificar. No solamente elegir la que te da como predeterminada. Entonces yo voy a dejar la que me mostró y vamos a dejarla así. También acuérdate que tenemos que con la transición elegir después de cuánto tiempo, lo vamos a dejar aquí automático. Voy a elegir otra transición. Vamos a elegir. Estos son opcionales, recuerda que son opcionales. Vamos a darle esta que dice enrollar página. Y aquí también te dice de dónde la quieres realizar. Entonces vamos a dejarla así automática y vamos a darle después de la anterior. Y esta transición vamos a darle desvanecer. Y listo. Ya estamos casi que listos. Vamos a darle guardar los cambios. Decimos lo que son las transiciones. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta agregarle audio a nuestra invitación animada. Porque los videos siempre tienen que tener un poquito de audio. Yo descargué uno
en internet. Entonces, si quieres que te diga cómo puedes descargar tus audios, cómo los puedes editar, déjame un mensajito y te voy a hacer un video explicando dónde yo descargo los audios y cómo lo hago. Entonces, me lo dejan en los comentarios y yo con gusto lo puedo hacer. Para agregar nuestro audio me voy a la pestaña Insertar, elijo la cornetita y elijo audio, audio en mi PC. Voy a elegir el audio que ya yo lo tengo grabado en el computador, está en formato MP4. Le voy a dar Insertar, lo voy a ocultar en esta área para cuando se haga el video no se vea la cornetita. Entonces yo lo pongo en un lado así afuera de la diapositiva para que no se vea. Por eso es que lo ruedo. ¿Qué vamos a modificar en el panel de animación? Voy a elegir aquí, voy a darle opciones de efecto, voy a colocar que se termine el audio en la diapositiva número 5. Ahora, otra cosa que tenemos que trabajar con el audio para que todo coordine es trabajar con el tiempo del audio. Yo descargué un audio de internet y esta tiene 2 minutos con 32 segundos. Aquí lo puedes ver, tengo seleccionada la cornetita y aquí al pasar tengo 2 minutos con 32 segundos. Esta es una imitación que yo máximo quiero que dure 30 segundos. Entonces yo tengo que jugar con eso y modificar. ¿Cómo yo puedo recortar mi audio directamente en PowerPoint sin usar ningún otro programa? Yo voy a seleccionar, ¿verdad?, mi cornetita y le voy a dar la opción reproducción. Y aquí puedo recortar el audio. Yo elegí cuánto tiempo quiero que suene. Aquí cuando tú vas recortando te va diciendo la duración en esta parte. Te va diciendo a la hora que va a iniciar, la hora final y la duración. También puedes darle, vamos a darle a aceptar y puedes ir probando también el audio abajo. También puedes decir si quieres ir que cuando vaya terminando se le vaya bajando el volumen. Eso es para que cuando hagas la imitación no se quite el audio así como que de pronto como que está terminando la imitación y ¡pum!, con un sonido alto y cierra así sin hacer como que baje un poquito el tono para que cuando finalice la imitación. Eso lo tienes que hacer tú y lo tienes que ir probando. Pero aquí en PowerPoint puedes recortar el audio que vas a trabajar. Ya le dijimos a PowerPoint cuando hicimos la modificación en el panel de animación que tiene que parar el audio en la diapositiva 5. Si no lo haces, la diapositiva se va a quedar y cuando pase a la siguiente diapositiva no se va a escuchar. Tienes que elegir en esta opción cuánto tiempo quieres que dure, hasta qué diapositiva se va a escuchar el audio. Pero también tienes que modificar lo que sería en reproducción, tienes que recortar el audio y modificar esto para que elijas exactamente el momento que tú quieres escuchar en el audio. Tienes que probarlo para ver cómo queda. Yo lo voy a terminar de hacer. Tengo que desconectar la cornetica porque no voy a escuchar el audio, no voy a saber coordinarlo y luego te voy a mostrar cómo va quedando. Bueno, ya yo probé y ajusté mi audio al video para que no hiciera un corte completo. Ahorita te muestro cómo va a quedar. Y bueno, lo último que vamos a hacer es grabar nuestro video. Para grabar el video, vamos a darle guardar los cambios. Voy a ir a la opción archivo, le voy a dar guardar como. Voy a elegir dónde lo voy a guardar. Voy a elegir en la carpeta que estoy trabajando. En mi caso, voy a elegir en tipo, voy a elegir en formato video MP4. Se tarda un poquito grabándose, pero es el formato que debes elegir para grabar un video con PowerPoint. Entonces le vamos a elegir video, le voy a dar guardar y automáticamente se va a grabar el video. Bueno, hemos llegado al final del video. De último te voy a dejar cómo queda el video creado. Gracias por estar. Recuerda que puedes dejar tus preguntas, tus dudas. Si quieres saber cómo descargar los audios, cómo utilizarlo, cómo editarlo, o quieres descargar un audio específico para utilizarlo en una invitación, déjame en los comentarios que con gusto voy a compartir información. Si tienes dudas, de verdad, espero que me comuniques. Tengo un grupo en el Facebook donde estoy compartiendo imágenes en PNG y fondos para que puedas crear tus propios diseños. Bueno, nos vemos en el próximo video y espero que disfruten este tutorial. Chao, chao.